por conectarse. Vamos a dar inicio y continuidad a las actividades del servicio de cardiología. El día de hoy me corresponde presentarles este documento de consenso de la prevención de disfunción cardíaca y falla cardíaca relacionada a las terapias para el tratamiento del cáncer. Mi nombre es Lía Mulet, yo soy residente de segundo año de cardiología. Esta es la propuesta del contenido para el día de hoy. Es un documento que se publicó en conjunto el capítulo de cardiología preventiva de la Sociedad Europea de Cardiología y el capítulo de cardio-oncología en julio de este año. Lo primero entonces es decir respecto al manejo del cáncer, digamos que la oncología probablemente es una de las ramas de la medicina que más desarrollo ha tenido en los últimos años y en donde más terapias se han propuesto para el manejo del cáncer, y por supuesto ha eso significado que exista un mejor pronóstico de los pacientes con cáncer. Estos pacientes frecuentemente son sometidos a un tratamiento prolongado y han hecho y han modificado la evolución y el curso del cáncer, y ahora se entiende esto como una condición crónica. Hay pacientes que logran un control efectivo de la enfermedad y que además demoran mayor tiempo en remisión. Sin embargo, esas terapias que se han propuesto para el tratamiento del cáncer se ha encontrado que tienen efectos secundarios importantes, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. Ya hay algunas opciones de manejo cuando se establece esa disfunción cardíaca asociada al tratamiento del cáncer y que mejoran los resultados, pero hay poca información y poca orientación respecto a qué hacer en el escenario de la prevención primaria, y por eso es que se propone la realización y se publica este documento. Respecto a la epidemiología, entonces, en relación a la disfunción cardíaca asociada a terapia para el cáncer, más o menos ocurren 63 casos por cada 1.000 personas años. De esos, solamente hasta el 3% llegan a ser síntomas asociados a falla cardíaca. Sin embargo, esas personas que hacen esa disfunción cardíaca empeoran significativamente su pronóstico. Hay una relación bastante estrecha desde el punto de vista epidemiológico y de fisiopatología entre la falla cardíaca y cáncer, precisamente porque se comparten frecuentemente muchos factores de riesgo en relación, por ejemplo, a la edad. A medida que aumenta la edad, es más prevalente tanto la disfunción cardíaca, condiciones cardiovasculares y el cáncer, y también se comparten factores de riesgo como el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad y algunas condiciones genéticas que pueden favorecer tanto la aparición de tumores como la aparición de disfunción cardíaca y cardiovascular. Esta probablemente sea la diapositiva más importante de la presentación, porque la propuesta de los autores es modificar los términos a los que nos referimos. Y ya no hablamos que todo el mundo tiene cardiotoxicidad, sino de disfunción cardíaca asociada a la terapia para el tratamiento del cáncer. Esta terapia no solamente es la quimioterapia, que es como la relación que siempre solemos hacer, sino también en relación a inmunoterapia, terapias dirigidas contra blancos moleculares específicos, y radioterapia, y además que puede ser tanto por efectos directos, efectos indirectos o efectos potenciales. Esto puede llevar entonces a la aparición de lesión cardíaca, cardiomiopatía y falla cardíaca, y puede favorecerse o expresarse o empeorar condiciones preexistentes que pueda tener ese paciente con el diagnóstico de cáncer. Asimismo, puede ser asintomática, que se detecte en el seguimiento pues, con los paraclínicos que se hacen, que ya vamos a ver un poco cómo se hace este abordaje. O puede ser sintomática, que ese sería el escenario en donde se denominaría la cardiotoxicidad específicamente. Entonces, una de las propuestas principales, los términos disfunción cardíaca asociada a terapia, no solamente la quimio, sino otras terapias oncológicas, y cuando aparecen síntomas en relación a esa disfunción cardíaca, es entonces cuando nos referimos al término de cardiotoxicidad. La relación y la fisiopatología entre el cáncer y la disfunción cardíaca se puede entender básicamente de tres aristas. Lo primero, y es de lo que vamos a hablar hoy, de la terapia asociada al cáncer, ya sea por el mecanismo directo o indirecto de la disfunción cardíaca,
o por compromiso propiamente oncológico, ya sea un tumor primario originario en el corazón o metástasis con compromiso cardíaco. Otras manifestaciones como el síndrome carcinoide del compromiso valvular que puede haber asociado a esta manifestación, o por ejemplo el depósito de amiloide en el escenario del mieloma múltiple. Asimismo, el mismo estado proinflamatorio está relacionado con peores desenlaces cardiovasculares. Y hay otra área importante de investigación donde se ha encontrado una relación importante entre falla cardíaca y cáncer, teniendo la falla cardíaca como un factor de riesgo y un factor de progresión para el cáncer. Hay pues muchas teorías desde el punto de vista bioquímico y molecular, pero las principales, por ejemplo, la secreción de septinas y de vesículas extracelulares por la liberación de citoquinas o secreción de microARNs desde el corazón disfuncionante con falla cardíaca, que pueden favorecer a nivel periférico la aparición de mutaciones, las alteraciones en el ciclo celular y además la diseminación de células tumorales. Respecto a la fisiopatología de la disfunción ventricular, en realidad depende específicamente pues, de la gente, hablando específicamente de la quimioterapia. Aquí este porcentaje de epidemiología es respecto a los que hacen falla cardíaca asintomática, pero por ejemplo sabemos que la disfunción cardíaca asociada a antraciclinas puede aparecer hasta en 1/3 de los pacientes que reciben esta terapia. El mecanismo que se ha propuesto es básicamente la muerte del cardiomiocito a partir del estrés oxidativo por liberación y alteraciones en el balance del manejo de los radicales libres de oxígeno y de hierro, que producen un daño en el ADN y un daño en la función mitocondrial y también disfunción endotelial. Alguna teoría similar explica también la disfunción asociada a los agentes alquilantes. Por ejemplo, con el 5-fluoracilo, el mecanismo fisiopatológico es más relacionado con el vasospasmo y la inflamación, y con los taxanos, por ejemplo, hay alteraciones en la homeostasis del calcio que pueden favorecer la aparición de arritmias o retención de líquidos que pueden descompensar condiciones de bases previas de ese paciente. Las terapias dirigidas al ER2, por ejemplo, también tienen mucha interferencia con los transcriptores intracelulares y los segundos mensajeros hacia el núcleo que regulan el ciclo celular. Entonces, hay una regulación a la baja de todos los mecanismos que nos controlan o nos ayudan a controlar el estrés oxidativo, la apoptosis y la disfunción mitocondrial. Las terapias, por ejemplo, que inhiben a las CAR-T producen un síndrome de liberación de citoquinas, que eso genera una inflamación sistémica y eso puede explicar la disfunción cardíaca, o por ejemplo en la radioterapia la presencia de toxicidad directa, aterosclerosis, fibrosis de las válvulas o del pericardio, que se puede observar hasta en el 10% de los pacientes que reciben, sobre todo radioterapia a nivel mediastinal o hacia el lado izquierdo del tórax. Es una tabla más grande, lo remito igual a la referencia para que la revisen de manera completa. Aquí simplemente quise traer como de los mecanismos más frecuentes según el tipo de tratamiento oncológico que se han encontrado y se han relacionado pues, más frecuentemente con la disfunción cardíaca asociada a las terapias del cáncer. Otra situación que puede aparecer en relación al tratamiento para el cáncer son las arritmias, específicamente la fibrilación auricular, como la arritmia supraventricular más frecuente en estos pacientes, y arritmias ventriculares, por aumento del automatismo o por prolongación del QT. Respecto a la fibrilación auricular, entonces se ha relacionado todo tipo de cáncer, aumenta el riesgo de fibrilación auricular hasta en un 16% y está en relación tanto al tratamiento oncológico como a las condiciones preexistentes que pueden exacerbarse con el tratamiento oncológico. Está directamente relacionado con la edad, así como en la población general. Esa arritmia es más frecuente en los pacientes que tienen más de 65 años. Sin embargo, el paciente con cáncer que desarrolla fibrilación auricular tiene mayor riesgo de eventos tromboembólicos sistémicos
eventos tromboembólicos cerebrales y de falla cardíaca respecto al paciente que tiene FA y no tiene cáncer. También es frecuente que aparezca esta arritmia durante el acto quirúrgico, pues de la cirugía oncológica. Se han descrito casos hasta el 32% en cirugías con intervención torácica, principalmente resecciones pulmonares, aunque pues también se ha descrito con algo de menos frecuencia en otras cirugías oncológicas. La fisiopatología en relación a la arritmia, entonces, está en relación a las comorbilidades preexistentes y el envejecimiento y a la inflamación, hipoxia y disfunción del sistema nervioso autonómico y también como una manifestación paraneoplásica. También puede estar en relación con la intervención propiamente del paciente o por progresión e invasión tumoral en el tejido auricular que pueda facilitar la aparición de esta arritmia, y estas son las terapias oncológicas que más frecuentemente se relacionan a la aparición de fibrilación auricular, específicamente los agentes como la ciclofosfamida, el cisplatino y las antraciclinas son quienes con más frecuencia se asocian a la aparición de esta arritmia en el tratamiento oncológico. Respecto a las arritmias ventriculares y la prolongación del QT, la teoría que explica la fisiopatología es un efecto directo de la terapia, específicamente por una alteración en la expresión de los canales iónicos que regulan el potencial de acción. Entonces, eso facilita la aparición de sustratos arritmogénicos que explican las arritmias ventriculares. También la misma inflamación o la presencia de comorbilidades pues aumenta el riesgo de que puedan aparecer este aumento del automatismo y otras arritmias ventriculares. Una de las cosas importantes es, a la hora de valorar este tipo de arritmias en los pacientes oncológicos, identificar, por ejemplo, las posibles causas que se puedan corregir de prolongación del QT, teniendo en cuenta que los pacientes oncológicos frecuentemente están sometidos a uso de antibióticos, a uso de antidepresivos, antifúngicos, antieméticos y antipsicóticos que pueden facilitar sinergismo entre estas terapias y que se prolongue el QT, y es una de las cosas que debemos vigilar. Y lo otro que puede ocurrir en estos pacientes oncológicos también como efecto de la quimioterapia, específicamente por los síntomas gastrointestinales, son las alteraciones electrolíticas como hipocalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia, que también pueden facilitar que aparezca esta alteración en la repolarización y que el paciente tenga más riesgo de hacer arritmias ventriculares malignas. Hay otros factores que no son corregibles, pero que también aumentan el riesgo de hacer prolongación del QT con el tratamiento oncológico y que pues, también debemos valorar a la hora de abordar estos pacientes con cáncer. Estas son las terapias entonces que se asocian con más frecuencia a la prolongación del QT. Las antraciclinas siempre allí punteando, los inhibidores de la deacetilasa de histono, los inhibidores de la tirosinquinasa y otros anticuerpos monoclonales son los que más frecuentemente se asocian y en quienes debemos hacer seguimiento electrocardiográfico. Otra de los mecanismos indirectos por lo que la terapia oncológica puede generar disfunción cardíaca es la generación de hipertensión arterial, más frecuentemente asociada a los inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular y a los inhibidores del proteasoma, básicamente por la interferencia que hay con la síntesis del óxido nítrico, y hasta en el 45% de los pacientes puede aparecer hipertensión asociada al uso de estas terapias, y también pues con mecanismos diferentes al óxido nítrico que pueden facilitar la vasoconstricción. Otra de las cosas que puede favorecer la hipertensión es el uso concomitante, por ejemplo, de esteroides a dosis altas o AINES para el tratamiento del dolor oncológico, que también pueden favorecer la aparición de cifras tensionales elevadas. Estas son las terapias que más frecuentemente se asocian a la aparición de hipertensión arterial. Nuevamente, los inhibidores de tirosinquinasa, los anticuerpos monoclonales, los inhibidores de la vía del mTOR y los inhibidores del proteasoma son los que más frecuentemente se asocian a este efecto adverso y que también debemos vigilar.
Y otro de los mecanismos indirectos, bueno, indirectos que se pueden relacionar a la terapia oncológica es la aterosclerosis acelerada, la enfermedad isquémica, específicamente explicados por la toxicidad vascular. Entonces, estos pacientes más frecuentemente hacen vasoespasmo, lesión endotelial y progresa la enfermedad aterosclerótica de manera prematura. Hay algunas terapias que tienen más riesgo de presentar esto, específicamente los pacientes que se tratan con agonistas de la hormona del crecimiento en algunos cánceres de próstata, en algunos cánceres de mama que tienen receptores estrogénicos positivos, donde hay que vigilar y controlar muy bien pues los otros factores metabólicos que pueden facilitar la progresión de la aterosclerosis. El cisplatino y el fluoracilo, por ejemplo, se asocian también a la aparición de vasoespasmo, disfunción endotelial y trombosis arterial, y también en relación a los inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular, hay reportes de casos asociados a un mayor riesgo de trombosis arterial. Respecto a la radioterapia, que es otra de las del tratamiento oncológico que se asocia a disfunción cardíaca, entonces podemos encontrar asociaciones con enfermedad coronaria, enfermedad pericárdica, enfermedad valvular, cardiomiopatía restrictiva, pues con fisiología restrictiva, y una mayor probabilidad de desarrollo de arritmias. Está directamente relacionado con la severidad de la radiación y, por supuesto, el sitio, nuevamente de recalco más frecuentemente relacionados con la irradiación mediastinal o del hemitórax izquierdo. Entonces, en el escenario de la prevención primaria de esta disfunción cardíaca asociada al tratamiento oncológico, digamos que estas son como las opciones que podemos tener en prevención primaria. Los dos escenarios es el paciente que no tiene ningún antecedente y va a recibir un tratamiento oncológico que tiene riesgo de toxicidad. Y el segundo escenario de la prevención primaria es un paciente que tiene un antecedente oncológico, recibió un tratamiento que tiene riesgo de cardiotoxicidad, y luego tiene un segundo diagnóstico que también requiere un tratamiento con mayor riesgo de toxicidad. Y en la prevención secundaria, entonces son aquellos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular, tienen un diagnóstico oncológico y que va a recibir terapia con riesgo de toxicidad, o aquel paciente que recibió un tratamiento oncológico, que desarrolló la disfunción cardíaca asociada al tratamiento oncológico y que luego tiene un segundo diagnóstico que requiere un tratamiento que igualmente tiene mayor riesgo de disfunción cardíaca asociada a la terapia del cáncer. Y el último escenario, entonces, ese paciente que tiene enfermedades cardiovasculares preexistentes, que recibió un tratamiento oncológico, que hizo disfunción cardíaca asociada a ese primer tratamiento y que luego tiene un segundo diagnóstico con también necesidad de terapias que puedan ser pues, tóxicas o que pueden inducir disfunción cardíaca. Entonces, el ejercicio que se hace pues, en estas valoraciones antes del inicio de la quimioterapia, pues considera muchos factores, pues desde la edad, el sexo, algunas condiciones genéticas que pueden predisponer la aparición de esta disfunción cardíaca, todos los factores de riesgo cardiovasculares médicos que pueda tener el paciente y sus enfermedades cardiovasculares preexistentes, los factores de riesgo y sus hábitos de vida que puedan empeorar el pronóstico en este escenario oncológico, si recibió o no terapias cardiotóxicas previas, y la valoración inicial que se haga con las ayudas diagnósticas complementarias como el electrocardiograma, el ecocardiograma y algunos marcadores. Tener presente que los pacientes muy frecuentemente tienen coexistencia de varios de estos factores y por lo tanto tienen un aumento absoluto del riesgo de hacer disfunción cardíaca cuando son sometidos a un tratamiento oncológico. Entonces, lo primero que toca hacer es identificar esos factores de riesgo. Está ese estudio que es el HFA-ICOS, que es la escala que se propone desde la guía del 2022, que se basa en un estudio en donde se identificaron para cada terapia oncológica con riesgo de toxicidad cuáles eran los factores de riesgo que aumentaban la probabilidad de que con el tratamiento se hiciera, el paciente presentara la disfunción cardíaca.
Entonces, se identifican con estos factores condiciones que pueden ser de muy alto riesgo, de alto riesgo, de riesgo moderado, que pueden dar 1 o 2 puntos, y de bajo riesgo. Y a partir de ahí se clasifica el riesgo de disfunción cardíaca asociada al tratamiento para cada tipo de intervención que se va a hacer. Entonces, bajo riesgo son aquellos pacientes que no tienen ningún factor de riesgo o tienen un solo factor de riesgo moderado que tiene 1 punto. De riesgo moderado, entonces se consideran aquellos pacientes que tienen factores de riesgo que le significan una puntuación entre 2 y 4 puntos. Alto riesgo, aquellos pacientes que tienen factores de riesgo moderado con 5 o más puntos o cualquier factor de alto riesgo. Y de muy alto riesgo, cualquier factor que se identifique según la escala. Entonces, esta es la tabla donde están algunos ejemplos de qué condiciones se consideran de alto riesgo y alto riesgo. Nuevamente esa tabla por efectos prácticos de la diapositiva está incompleta, pero los remito a las referencias para que vean pues, todas las condiciones que se consideran. Y miren que para cada tipo de tratamiento, las condiciones o la identificación de riesgo usualmente no son las mismas. Por ejemplo, ustedes ven que para antecedentes de falla cardíaca o antecedentes de cardiomopatía y disfunción cardíaca asociada a la terapia del cáncer, en la mayoría de las terapias esto se considera de muy alto riesgo, pero por ejemplo para los inhibidores del BCR solo es de alto riesgo, ¿sí? Y hay condiciones o factores que se consideran para unas terapias y que no se consideran para las otras. Por ejemplo, la presencia de trombosis venosa profunda para el tratamiento con inhibidores de BCR da 2 puntos, para riesgo moderado, y la prolongación del QT, que por ejemplo para el tratamiento de las antraciclinas no se consideran como factores de riesgo. Entonces, muy importante hacer esta valoración antes del inicio de la terapia, según cuál sea la propuesta del tratamiento oncológico. Nuevamente, pues los remito a la tabla con el fin de poder identificar qué factores de riesgo según las condiciones de nuestro paciente. Entonces, dentro de esta primera valoración de ese riesgo de disfunción cardíaca asociada a terapia oncológica, entonces consideramos los factores de riesgo, la historia cardiovascular, la historia oncológica del paciente y el tratamiento oncológico específico. Hacemos igual un examen físico y una valoración metabólica y si se identifican factores de riesgo o hábitos de vida que se puedan intervenir, hacer un manejo agresivo con una recomendación clase 1 de esas intervenciones antes de empezar el tratamiento oncológico. Si el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular o ya tiene un riesgo alto de disfunción cardíaca asociada a terapias del cáncer, el paciente debe hacerse una medición basal de biomarcadores como la troponina y los péptidos natriuréticos y un ecocardiograma con la medición de la función ventricular izquierda y estrés longitudinal, y según esos resultados referir al cardiólogo con una recomendación clase 1, y todos los pacientes necesitan también con una recomendación clase 1 la valoración de un electrocardiograma con el fin de identificar riesgos de arritmias malignas, la prolongación del QT, y sospechar enfermedad cardiovascular, y según esos hallazgos también decidir la pertinencia de la valoración por cardiología antes del inicio del tratamiento oncológico. Entonces, con esta escala HFA-ICOS, que como les mostré, tiene factores de riesgo específicos para cada terapia, uno clasifica el riesgo de esos pacientes en bajo riesgo, riesgo moderado y riesgo alto o muy alto. Y a partir de ahí, entonces, se plantea el seguimiento con oncología. Los pacientes de bajo riesgo tienen un seguimiento de rutina y solamente se refieren a cardiología cuando aparezca evidencia de disfunción en ese seguimiento oncológico. Los pacientes de riesgo moderado requieren un monitoreo más estrecho por oncología y deben ser referidos a cardiología cuando aparezca la evidencia de disfunción o antes con un menor nivel de recomendación. Los pacientes de alto riesgo y de muy alto riesgo siempre deben ser valorados por cardiología antes del inicio de la terapia y se deben discutir junto con el oncólogo o el oncólogo los beneficios, sí, sopesar los riesgos y los beneficios del tratamiento oncológico y usar algunas estrategias de cardioprotección, pues que ya vamos a discutir cuáles son las recomendaciones. Entonces, nuevamente,
una vez hayamos estratificado el riesgo de nuestro paciente, azul oscuro, alto y muy alto riesgo, azul claro, bajo riesgo, y el intermedio, pues el riesgo moderado, según el tipo de terapia que va a recibir nuestro paciente, así vamos a hacer una valoración basal con esas ayudas diagnósticas. Entonces, por ejemplo, para las antraciclinas, todos los pacientes de riesgo alto y muy alto necesitan antes de la quimioterapia la valoración con un ecocardiograma, péptidos natriuréticos y troponinas. Los pacientes de riesgo moderado o de bajo riesgo, la recomendación con clase 1 es la medición de la ecocardiografía y con una recomendación clase 2A, la valoración de los péptidos natriuréticos y las troponinas, y así para cada tipo de tratamiento oncológico asociado a disfunción cardíaca, hay recomendaciones para hacer la valoración según el riesgo al momento de esta valoración inicial. Y ya luego el seguimiento, una vez se inicie la quimioterapia, entonces dependerá nuevamente el riesgo del cual establezcamos en la escala o con las consideraciones de los factores de riesgo de nuestro paciente. Entonces, los pacientes de bajo riesgo van a requerir de manera más ocasional la medición de ecocardiografía y de biomarcadores, y los pacientes de muy alto riesgo probablemente en cada ciclo de quimioterapia requerirán la medición de los biomarcadores y más frecuentemente la realización de un ecocardiograma transtorácico. Otra de las cosas importantes en las que hace referencia el documento es en la detección temprana de los síntomas o los hallazgos que nos puedan sugerir la disfunción cardíaca asociada al cáncer. Una de las cosas relevantes es que se pueden confundir los síntomas en relación al tratamiento oncológico y de disfunción cardíaca, y que puede esto retrasar la valoración cardiovascular. Los pacientes frecuentemente hacen signos congestivos, edemas periféricos, sectores bivasales, que a veces pueden confundirse con efectos adversos de tratamiento oncológico, pero en realidad lo que nos están hablando es que ya hay síntomas en relación a disfunción cardíaca asociada al tratamiento. Y como les dije previamente, todo paciente necesita un electrocardiograma antes de iniciar tratamiento oncológico, con el fin de tener una referencia basal y establecer la necesidad de estudios complementarios antes de iniciar el tratamiento. Respecto a las imágenes que se deben hacer, la recomendación principal es el uso de la ecocardiografía transtorácica para medir los parámetros de función del ventrículo izquierdo por 2D, pero la recomendación, pues decir, se puede hacer con 2D y 3D. La recomendación, siempre que esté disponible, usar los métodos 3D y semiautomáticos. La valoración del strain longitudinal, la valoración de los volúmenes de fin de sístole y fin de diástole, y también la valoración de algunos parámetros de función ventricular derecha, de la probabilidad de presión de hipertensión pulmonar y algunos signos de volemia que nos puedan ayudar respecto al enfoque de tratamiento de estos pacientes. Y la recomendación de la resonancia cardíaca la dejan específicamente para pacientes que tengan una mala ventana acústica en la ecocardiografía o que requieran una valoración más detallada anatómica y la función ventricular, o que tengan otras alteraciones estructurales que requieran una mejor caracterización, específicamente pues de las características del tejido cardíaco. Respecto a los biomarcadores, nuevamente la medición basal es para tener un punto de referencia, detectar en el seguimiento posibles estrés hemodinámico y lesión miocárdica asociadas a las condiciones cardiovasculares preexistentes antes de iniciar el tratamiento y durante el mismo tratamiento. Ya respecto al manejo, entonces nuevamente estos pacientes que tienen mayor riesgo de hacer efectos adversos asociados a la terapia para el cáncer y tienen factores de riesgo coexistentes, una de las cosas importantes a resaltar es que a pesar de que hay recomendaciones y hay guías de manejo, estos pacientes no reciben una atención adecuada, porque más probablemente la atención en el cuidado del paciente está dirigida hacia el control del cáncer y dejamos de lado un poco la protección cardiovascular. Y lo otro que puede suceder es que hay poco conocimiento y de poca experiencia en prescribir las modificaciones de los hábitos de vida, que es una de las cosas importantes. Es la siguiente diapositiva, que esta es probablemente la segunda diapositiva más importante de la presentación. En el escenario de la prevención de esta disfunción cardíaca asociada a terapias del cáncer, las intervenciones en el estilo de vida son fundamentales.
Entonces, al momento de la valoración basal, antes del inicio de la terapia oncológica, si se identifica obesidad, sedentarismo, tabaquismo, un mal régimen de alimentación, estas condiciones deben intervenirse de manera agresiva porque está directamente relacionado con mejoría del pronóstico de los pacientes oncológicos. Entonces, los pacientes con obesidad se ha demostrado que el control de peso, el cambio en la alimentación y el inicio de un programa de ejercicio mejora su salud metabólica, reduce la hipertensión, reduce el riesgo de falla cardíaca. Estos pacientes deben ingresarse a un programa de actividad física y de rehabilitación encaminado y orientado a mejorar su aptitud física, la calidad de vida y supervivencia. Se deben aconsejar al cese del tabaquismo si fuman y se deben mejorar las intervenciones nutricionales. La recomendación de la dieta mediterránea, pues que ha demostrado tener impacto en desenlaces cardiovasculares o un bajo consumo en grasas saturadas y carbohidratos ultraprocesados. Otra de las intervenciones que se debe hacer con la intención de prevenir la disfunción cardíaca asociada al tratamiento oncológico es las intervenciones desde el punto de vista psicosocial, teniendo en cuenta que un paciente que tiene un diagnóstico oncológico y que requiere un tratamiento significa estrés, tanto para el paciente como para su familia. Ya se ha demostrado que el estrés crónico está directamente relacionado con mayor riesgo cardiovascular y estos pacientes deberían aconsejarse hacer terapias de mindfulness, terapia cognitivo-conductual y técnicas de relajación que puedan ayudar a controlar esto, con el fin de reducir cortisol, mejorar la presión arterial y mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Respecto a intervenciones farmacológicas que se puedan hacer desde el punto de vista de prevención, la evidencia en realidad todavía no es lo suficientemente fuerte para dar recomendaciones en la guía. Se discuten algunos de los estudios que han intentado evaluar tratamientos análogos a la falla cardíaca en este escenario de prevención. Uno de los primeros estudios que se publicó es el estudio Overcome, que probó el uso de betabloqueadores e IECAS en este escenario de prevención. Un estudio que se hizo en Barcelona, ensayo clínico abierto, incluyó 9 pacientes con diagnóstico de leucemia aguda o malignidad hematológica que iban a ser llevados a trasplante de médula ósea y que no tuvieran disfunción ventricular, y los aleatorizaron a recibir una combinación de enalapril y carvedilol versus terapia o un cuidado estándar. El desenlace principal que miraron fue el cambio absoluto de la fracción de expulsión por ecocardiograma y por resonancia. Inicialmente tienen una dosis baja de enalapril de 2.5 cada 12 horas a titular según la tolerancia y las cifras tensionales, asimismo de carvedilol de 6.25 a titular según tolerancia. Esas son las características de los pacientes que ingresaron, en promedio más o menos 50 años, 47% mujeres, con una prevalencia de factores de riesgo cardiovascular bastante similar, a excepción del tabaquismo, que fue más frecuente en el grupo de intervención farmacológica, pero con variables hemodinámicas y paraclínicos en realidad bastante similares. Respecto al tratamiento oncológico, aquí ya está el porcentaje de pacientes que recibió radioterapia, que hubieran recibido quimioterapia antes, y el tratamiento que recibieron con antraciclinas antes, durante el estudio, y la dosis total por miligramos por metro cuadrado que no excedió los 300, que es la recomendación. Respecto al desenlace principal, entonces el grupo de intervención, acá está en la parte de arriba los parámetros por ecocardiografía, en la parte de abajo los parámetros por resonancia, que se logró hacer en menos pacientes. La mayoría de los pacientes solo se les hizo ecocardiografía, con una fracción de eyección al momento del ingreso de 61 en el grupo de intervención, y a los 6 meses con una reducción de menos 0,17% en el grupo control, con una FEV en promedio de 62 y con una reducción de menos 3,8. Esa diferencia de menos 3,11 la encontraron estadísticamente significativa. Pues menos 3,11 de los puntos porcentuales de la fracción de eyección. Con la resonancia hubo un comportamiento similar, sin embargo, esta diferencia de menos 3,4 puntos porcentuales no fue estadísticamente significativa. Esas son las tendencias en el tiempo desde la valoración inicial y a los 6 meses de la fracción de eyección
en el grupo de intervención y en el grupo control. Entonces vemos que la mayoría de los pacientes se mantienen estables o no hay un descenso significativo de la fracción de eyección con la intervención, que no se vio en el grupo control, en donde la mayoría de los pacientes pues tuvieron el descenso de la fracción de eyección. La conclusión de este estudio es que la combinación de enalapril y carvedilol previno la reducción de la fracción de expulsión en pacientes con diferentes neoplasias hematológicas en quimioterapia intensiva, y que ese estudio puede tener implicaciones clínicas, sin embargo, debe ser comprobado en estudios más grandes. Posteriormente se publica ese estudio que es el CESI, que se hizo en Brasil, 200 pacientes con CA de mama con ER2 negativo y fracción de expulsión normal que tuvieran indicación de antraciclina, ciclofosfamida y taxanos, y los aleatorizaron a recibir carvedilol desde el inicio hasta el fin de la terapia contra placebo. El desenlace principal que se evaluó fue la prevención en la reducción de al menos 10 puntos porcentuales de la fracción de expulsión en 6 meses y desenlaces secundarios respecto a la troponina, péptidos natriuréticos y función diastólica. Ese es el esquema del seguimiento del estudio. Inicialmente, el tratamiento que recibieron fue con antraciclina, seguido de la infusión de taxanos, y el carvedilol, la intervención, se inició al momento del inicio de la quimioterapia y se continuó hasta finalizar el estudio. Y abajo, el seguimiento que se hace, tanto el seguimiento clínico de los biomarcadores y de ecocardiografía en estos estudios. Las características de los pacientes que se incluyeron, igual en promedio más o menos 50 años, con una distribución similar de mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas, casi ningún caso de tratamiento con intención paliativa, las mayorías recibieron terapia neoadyuvante o adyuvante, y la distribución de las comorbilidades, los parámetros hemodinámicos y de biomarcadores al inicio, en realidad no había diferencias estadísticamente significativas en el desenlace primario. Entonces, los pacientes que tuvieron un descenso de más de 10 puntos porcentuales de la fracción de expulsión, en realidad fueron muy similares en el grupo de intervención y placebo, y en la medición secuencial de la fracción de eyección, en realidad tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa. En el comportamiento de los desenlaces secundarios, a resaltar que los pacientes que elevaron las troponinas en el grupo de intervención la elevaron menos respecto al grupo de control. Es como los desenlaces principales de este estudio. Y la conclusión es que el uso de carvedilol no resultó en cambios significativos en función ventricular a los 6 meses del seguimiento. Sin embargo, la troponina estuvo significativamente atenuada en el grupo de intervención, sugiriendo que esto pudiera ser un factor protector en la lesión miocárdica. Posteriormente, aparece este otro estudio, que es el estudio PRADA, que es un ensayo doble ciego 2x2 factorial. Aleatorizaron 130 mujeres con CA de mama temprano sin comorbilidades a recibir candesartán metoprolol, candesartán con placebo, metoprolol versus placebo y placebo versus placebo, más el tratamiento adyuvante pues oncológico. Y el desenlace primario que evaluaron fue los cambios en fracción de eyección medidos por resonancia. Esas son las características de los pacientes que se ingresaron al estudio. 30 pacientes más o menos por grupo, con una distribución similar de la edad, en promedio igual, 50 años, con una distribución similar de comorbilidades, factores de riesgo y de mediciones de los parámetros basales de función ventricular, sistólica y diastólica, y el tratamiento recibido en realidad no hubo diferencias estadísticamente significativas. Ya para los desenlaces primarios y secundarios que se evaluaron en este estudio, entonces ellos hacen un análisis respecto a si recibieron o no candesartán y recibieron o no metoprolol desde el inicio del estudio, el EOS, que significa final del estudio, y el cambio que hubo respecto a esos dos valores y la diferencia entre los grupos. Entonces, pues, la variable que les dio con una diferencia estadísticamente significativa es que los pacientes que no recibieron candesartán tuvieron una mayor reducción de la fracción de eyección de 2.6 puntos porcentuales, y que esta diferencia fue estadísticamente significativa respecto a los pacientes que no recibieron candesartán, pero en realidad el resto de parámetros de función sistólica del ventrículo derecho, de strain longitudinal y función diastólica, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Luego hacen un análisis por subgrupos respecto a si recibieron candesartán o si recibieron el beta bloqueador.
la tendencia en los subgrupos en este análisis que hacen es que el camizestrant, independientemente del subgrupo, tiende a tener un efecto benéfico en estos pacientes que no se ve tan claro con el uso del beta bloqueador. Y las conclusiones entonces es que el tratamiento ayudante para el cáncer de mama se asocia a una reducción en la fracción de eyección y que este efecto es menos importante en pacientes que tienen un bloqueo neuromoral con cardesartán. El seguimiento a largo plazo determinará si perdura en el tiempo o si se traduce en una reducción de la fracción de eyección. Finalmente, otro de los estudios que intentó valorar es este bloqueo neurohumoral con la combinación de ARA2 y beta bloqueadores fue el estudio CARE, que es un estudio multicéntrico abierto que incluyó mujeres con SEA de mama y linfoma no Hodgkin que tuvieran indicación de manejo con antraciclinas y que tuvieran una fracción de eyección por encima del 50% sin comorbilidades. A estas pacientes les hacían medición de troponinas cada 3 semanas y les hacían medición de resonancia antes del inicio del tratamiento y 6 meses después. A todas las pacientes que tuvieran medición de troponinas en este seguimiento por encima del límite superior, se aleatorizaron a recibir un cuidado estándar versus la intervención, que era la combinación de carvedilol y cardesartán, a dosis también titulada según la tolerancia, y el desenlace principal era el cambio ajustado en fracción de eyección a los 6 meses. Las características de los pacientes incluidos, igual en promedio 53 años, la mayoría mujeres y la mayoría con cáncer de mama con menos frecuencia de linfoma no Hodgkin. Y el tratamiento de la quimioterapia está la dosis acumulada de las antraciclinas, la necesidad de radioterapia y el sitio de radioterapia, donde no hubo también diferencias importantes respecto a los grupos y a la asignación. Y estas son las mediciones de la resonancia al momento del ingreso, del inicio del estudio y el control a los 6 meses después de las antraciclinas. Entonces vemos que la fracción de eyección, independientemente de la asignación a la intervención o al placebo, en realidad no hubo una diferencia estadísticamente significativa ni en FEBI, ni en estrés longitudinal y circunferencial, ni en masa ventricular, ni en los diámetros, en las dimensiones pues, de las cavidades. Cuando hicieron un análisis ajustado por la fracción de eyección y algunos factores de riesgo, en realidad pues tampoco encontraron diferencias significativas en la asignación respecto al grupo de control y los efectos secundarios, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. La conclusión de este estudio entonces es que 6 meses luego de terminar la quimioterapia con antraciclinas, la combinación de candesartán y beta bloqueador no previno la reducción de fracción de eyección y no impactó en otros desenlaces secundarios y que estos resultados van en concordancia con otras investigaciones que han evaluado el bloqueo neuromolar en estos pacientes tratados con antraciclina. Entonces, la información respecto al tratamiento del bloqueo neuromoral que tenemos en falla cardíaca para prevenir la disfunción cardíaca asociada a terapia oncológica en realidad no tiene suficiente peso, pues por lo tanto no hay una recomendación como específica para usarlos en esos pacientes que no han hecho disfunción cardíaca. Otras moléculas se han estudiado, específicamente los inhibidores del receptor SGLT2. Estos son algunos resultados de estudios en animales e in vitro que han encontrado que estas moléculas mejoran el metabolismo energético, el metabolismo mitocondrial, controlan el estrés oxidativo, tienen un efecto antiinflamatorio, un efecto en la reducción del estrés del retículo endoplasmático y controlan la autofagia y que por lo tanto pudieran tener teóricamente algún efecto en este escenario de la disfunción cardíaca asociada a terapia oncológica. La información que hay, esto solamente es una parte, pero viene de estudios retrospectivos con algunos estudios con pocos pacientes, otros con más pacientes, en donde se ha encontrado que independientemente de la molécula del inhibidor de SGLT2 que se use, hay menor riesgo de disfunción ventricular, menor riesgo de deterioro del estrés longitudinal, menor riesgo de mortalidad por todas las causas o incluso de arritmias. Y está este metaanálisis que se publicó este año a partir de estos estudios retrospectivos que mira el impacto del tratamiento con inhibidores de SGLT2 respecto al control en prevenir la disfunción cardíaca asociada al cáncer, con una tendencia a que estos medicamentos pudieran ser benéficos en este escenario
tanto para el desenlace de hospitalización por falla cardíaca, en la presencia de falla cardíaca incidente o de diagnóstico nuevo, y la presencia y la mortalidad por todas las causas, con una tendencia a favorecer el uso de estas moléculas. Sin embargo, nuevamente es evidencia que viene de estudios retrospectivos en donde pues todavía no hay suficiente información para dar unas recomendaciones y el uso de estas moléculas como terapia preventiva. Otros tratamientos que se han estudiado, entonces está el dexrazoxano, que es un quelante del hierro que ayuda a reducir ese estrés por los radicales libres, y las recomendaciones es usarlo en pacientes que tengan muy alto riesgo de toxicidad o de disfunción cardíaca asociada a la terapia con un cáncer, y están las formas liposomales de las antraciclinas pegiladas y no pegiladas, que también se han asociado con menor frecuencia de desarrollo de disfunción cardíaca asociada al tratamiento oncológico. Con las estatinas, los resultados son discordantes. Hay algunos estudios con poquitos pacientes en linfoma ICA de mama, y con ivermectina tampoco hay, el único estudio que hay miró el desenlace de estrés longitudinal, tampoco hay una diferencia significativa. Respecto al tratamiento de la hipertensión, como desarrollo o evidencia indirecta de terapia oncológica que puede tener disfunción cardiovascular, aquí hay que tener presente que las metas de tratamiento dependen de las características y la intención de tratamiento oncológico, si es con intención curativa, con intención paliativa, y el pronóstico que tenga el paciente, para a partir de ahí definir cuáles son las metas de tratamiento y qué tipo de tratamiento podemos considerar. La recomendación en primera línea, IECA o ARA2 como clase 1, y como alternativa los antagonistas, los calcioantagonistas, y si no hay respuesta, considerar uso de otras terapias como beta bloqueadores y espironolactona. Y las metas nuevamente dependerán del pronóstico del paciente y de la intención del tratamiento oncológico. Finalmente, entonces, pues como lo resaltado del documento y de las cosas más importantes dentro de las estrategias para prevenir la disfunción cardíaca asociada al tratamiento oncológico, nuevamente dentro de la valoración inicial por oncología, que probablemente son las personas que tienen la primera línea de atención de estos pacientes, hacer una valoración de riesgo cardiovascular e intervenir estos factores de riesgo que se puedan modificar y que pueden impactar en los desenlaces de estos pacientes. Respecto al uso de tratamiento como prevención, ya les mostré que la evidencia en realidad no es lo suficientemente fuerte, pero aquí lo más importante es hacer el seguimiento de estos pacientes que se identifican con alto riesgo e intervenir las cosas que podemos intervenir. Entonces, como conclusiones, nuevamente es importante sensibilizar al personal médico que tiene contacto con estos pacientes oncológicos, que hay algunas intervenciones farmacológicas, pero sobre todo las no farmacológicas, que tienen un importante beneficio en los pacientes con cáncer, que necesitamos información desde ensayos clínicos que incluyan más pacientes para predecir mejor el riesgo de la disfunción cardíaca de estos pacientes y cuáles son las posibles estrategias de manejo para prevenirla, que necesitamos un enfoque multidisciplinario, necesitamos trabajar en conjunto con los oncólogos y todo el personal que está de frente atendiendo a los pacientes oncológicos, y por supuesto un seguimiento estricto que permita la detección temprana y la intervención de la disfunción cardíaca asociada al tratamiento con cáncer. Eso era todo lo que les traía, pues quedo pendiente de dudas, comentarios. Buenos días, Lía. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días. Bien, bueno, felicitarte por tu presentación, Lía. La enfocaste de una manera muy completa, un tema que es bastante amplio y lo pudiste condensar probablemente en este tiempo de manera adecuada. Quiero empezar como haciendo el comentario de la definición. Sí, señor. En la definición no es que haya cambiado cardiotoxicidad
por disfunción cardíaca. Realmente lo que definieron las últimas sociedades en el último consenso es que la cardiotoxicidad no era solo disfunción miocárdica, que siempre estábamos basados era en la fracción de eyección. Entonces lo que se hizo fue separar uno de los componentes de la cardiotoxicidad, que es la disfunción ventricular o el compromiso miocárdico, separarlo de las otras estructuras que también donde también se podía producir la cardiotoxicidad, que era el pericardio, las válvulas, la parte extravascular, que era el compromiso pulmonar, todos los sitios satélites en cuanto a la enfermedad arterial periférica. O sea, no solo es fracción de eyección, y por eso en el último consenso y en la última guía, la cardiotoxicidad dan el enfoque aparte, le dan prioridad a la disfunción ventricular solamente para referirse al compromiso del miocardio. Entonces, como para hacer esa separación. Sí, En profe. cuanto a nosotros que no somos oncólogos, hematólogos, nuestro deber primero es saber qué tipo de protocolo le van a aplicar. Casi siempre se definen por siglas y existen en internet y en los protocolos. Digamos, los nombres, debemos identificar exactamente todas esas letras, cuál componente de quimioterapia es el que se le va a dar para poder determinar el riesgo de la cardiotoxicidad. Entonces ahí es donde viene la importancia de la valoración del riesgo cardiovascular con los factores de riesgo que definió la Sociedad Internacional de Cardiología, que bien lo mencionaste, donde se va a definir el bajo, el bajo, moderado y alto riesgo de acuerdo a las escalas, de acuerdo a ese examen físico, de acuerdo a esos factores de riesgo, porque de ahí es donde se va prácticamente a definir la necesidad de la valoración conjunta del cardiólogo y del equipo multidisciplinario. Entonces, las clínicas de cardio-oncología o de cardio-hemato-oncología, que son las clínicas CHO, en la última década han cobrado importancia relevante por lo que debe ser ese manejo conjunto y multidisciplinario para poder definir todos esos baches que todavía tenemos en esta subespecialidad, que es en cuanto al tratamiento, la evidencia y hacer el mejor tratamiento posible que tengamos a la mano. Eh, Saber que cuando esos pacientes son de alto riesgo, que se ha definido en primera instancia por el grupo de hemato-oncología y que ya no llegan a la valoración de oncología, determinar siempre que debe tener su electro, como lo mencionaste, la ecocardiografía, los biomarcadores. Importante detallar de manera exhaustiva los factores de riesgo y hacer un buen examen físico. En términos generales, es una especialidad que ha cobrado en la última década mucha importancia y vale acotación la charla del día de hoy. Felicitaciones y gracias por tu presentación. Profe, muchas gracias a usted por sus comentarios. Definitivamente es algo de lo que tenemos que saber. La población oncológica y que está sometida a tratamientos con riesgo de toxicidad cada vez es mayor y muy frecuentemente pues, va a ser cosa de todos los días que en cardiología estemos enfrentados a pacientes con distintas manifestaciones de disfunción cardíaca asociada a la terapia. Bueno, Alejandro. haciendo Sí, ahí sí, el profe. complemento, aquí en el hospital ya estamos en el proceso de crear la clínica de CHO, o sea, la clínica de cardio-hemato-oncología, con ese mismo fin de poder trabajar de manera multidisciplinaria. Entonces están todos invitados, tanto los del grupo de oncología, los hematólogos, realmente en el equipo multidisciplinario
hay casi 20 grupos que pueden estar desde el médico general, el médico de apoyo, los médicos de psicología, psiquiatría, todas las subespecialidades de cardiología, y es un grupo amplio porque se debe manejar de esta manera, que a veces las decisiones son de discusión y son difíciles en esos pacientes complejos donde tienen incluso múltiples tratamientos de quimioterapia, incluido radioterapia y muchas comorbilidades desde el punto de vista de cardiología y no cardiológicas. Muchas gracias, profe. Alejandro. Hola, Lía, ¿cómo estás? Muchas Bien. gracias por la presentación, muy bacano pues como revisar todos estos temas y la manera como lo presentó, pues muy interesante. Sin embargo, no tanto pues como con el tema, sí tengo muchas críticas, es con respecto a qué estamos haciendo específicamente los cardiólogos en el área de la cardiología, porque si uno va a ver, pues es como lo mismo que habían dicho en las guías previas, pero en otros cuadritos o en otro documento, porque realmente no hay una crítica o no hay una nueva construcción de conocimiento en una de las áreas de la medicina que más se avanza junto con lo que es el VIH y la enfermedad cardiovascular. Me llama mucho la atención es porque cuando uno mira de dónde salen los protocolos de seguimiento en los pacientes de alto riesgo, pues, todo salió fue de recomendación de expertos y vamos a decir que es que por ser alto riesgo lo vamos a seguir cada 2 ciclos, que dependiendo de la quimioterapia, que dependiendo de la dosis que esté recibiendo y si está recibiendo terapias anti-HER2, etcétera, etcétera, lo vamos a hacer más seguido o no, pero eso nunca se ha, pues no se había demostrado si eso tenía impacto o no, y en estos últimos meses salieron cohortes que trataron de evaluar qué tan necesario era seguir a sus pacientes, pues de manera tan estrecha, que ya incluso evidencia de que no es necesario seguir de una manera tan estricta a los pacientes. Entonces uno se pregunta como bueno, hasta qué punto es tan necesario que nosotros hagamos un seguimiento tan estrecho con parámetros que son muy sensibles, que van a detectar anormalidades que no necesariamente se van a traducir en un significado clínico relevante y que a veces pudieran tener implicaciones en cuanto a la aplicación de un medicamento que definitivamente sí va a impactar en el control de su enfermedad oncológica, que es lo que determina el pronóstico de los pacientes en la mayoría de los casos. Incluso ya los pacientes con falla cardíaca tienen peor pronóstico por la falla cardíaca que otros tipos de malignidades. Entonces, por eso es que yo sí critico mucho, es como, bueno, nos ponemos a pedir exámenes, hacer un seguimiento estrecho, nosotros tenemos un mejor conocimiento de lo que es una alteración del strain o de un cambio en la función ventricular, pero los hematólogos o los oncólogos de pronto se alarman un poco más, suspenden los tratamientos hasta que lo da el cardiólogo y eso tiene implicaciones en el retraso. ¿Y esto de dónde viene? Cuando vemos qué porcentaje de pacientes tienen eventos adversos pues, o complicaciones cardiovasculares relacionadas a la terapia, la mayoría son complicaciones que no son graves. Si acaso tienen la disfunción ventricular por caída de los 10 puntos porcentuales de la fracción de expulsión y que quede entre 40 y 50, pero rara vez estamos viendo ya disfunciones ventriculares significativas o falla cardíaca asociada a la quimioterapia. Y cuando las hacen son cosas que son tremendamente monstruosas y uno ve que los pacientes se deterioran rápidamente y de ahí si uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer pues como una mejor evaluación? Porque hay cosas muy interesantes en el tema. Por ejemplo, con las antraciclinas, hay unos estudios de predisposición genética y ya se identificaron algunos genes que modifican esa respuesta al estrés oxidativo mediado por antraciclinas y per se pues por otras cosas. Entonces ya sabemos que no todos los pacientes tienen la misma condición genética y que tienen más riesgo. También tenemos protocolos diferentes de aplicación de antraciclinas, también tenemos evidencia incluso ahora de que el momento del día en que uno aplique la antraciclina, la duración de la infusión y otras cosas pudieran impactar más que el resto de cosas que estamos haciendo, porque cuando uno mira los tratamientos, incluso el día
uno se pega de cambios porcentuales en el estreno, en la fracción de expulsión, en pacientes que ya son de alto riesgo, porque uno no le da el tratamiento al paciente que está aliviado. Y cuando uno mira estudios en población con enfermedad cardiovascular, si usted comprende que no le da quimioterapia y tiene alto riesgo porque ya tiene enfermedad coronaria, porque tiene múltiples factores de riesgo o porque ya tiene falla cardíaca, si usted le hace un seguimiento bimensual a esos pacientes, no más por tener la disfunción ventricular, pudiera tener cambios con o sin la exposición a la quimioterapia. Entonces, sí, pues puede que usted dando el tratamiento pueda tener cambios en parámetros subrogados, pero uno sí quisiera que hiciéramos un esfuerzo en demostrar si eso sí se traduce en al menos una disfunción, pues un evento, una disfunción cardíaca asociada a la quimioterapia al menos significativa, que uno dice, este paciente sí le tuvo una caída significativa de la fracción de eyección, no que le cambió 1% o que el strain le varió 2%, que es con lo que nos estamos pegando para hacer la recomendación de usar enaterapia, que casi que uno podría decir es por darles algo, no como porque en verdad impacta. Entonces yo creo que sí seguimos un poquito quedados en el tema y que tenemos que ser más exigentes con lo que queremos buscar y ser un poquito más críticos en los seguimientos y en lo que no, porque si no, pues uno se queda repitiendo los algoritmos y los cuadritos que me parece que son muy bonitos, pero que siendo un poquito más crítico con la evidencia y cuando uno revisa de la construcción como tal de la cardio-oncología, pues sí hay cosas que yo creo que ahorita estamos espasados de precavidos y deberíamos llegar a un punto medio. Muchas gracias, Lía. Alejo, muchas gracias por tu comentario. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices respecto a las intervenciones y de dónde vienen las recomendaciones, el tipo de evidencia que hay, por supuesto, no es la mejor. Yo creo que para resaltar de este documento, y es creo que el ejercicio que nos corresponde como cardiólogos a los que nos consultan estos pacientes es hacer una valoración exhaustiva antes de empezar e intervenir las cosas que podamos intervenir antes de, con el fin de controlar esas condiciones médicas y esos hábitos de vida que pueden impactar en el pronóstico. Por supuesto, no, pues cada vez hemos entendido un poco mejor el efecto de la quimioterapia y la asociación con la disfunción. Estamos tratando mejor los pacientes, estamos usando una dosis acumulada que en promedio son menores de lo que se usaba previamente y consecuentemente la frecuencia de la disfunción y de los síntomas asociados a estas terapias también se ha disminuido. Pero creo que del documento, pues porque pues yo también complementé con lo de la guía del 2022, que por ejemplo en el documento no se hablan de esos algoritmos de seguimiento. El énfasis principal es en las intervenciones, o sea, en la valoración basal del paciente y de intervenir las cosas que de cardiología van a mejorar el pronóstico de los pacientes sin necesidad pues, de hablar de tratamiento de bloqueo neuromoral o dices otras cosas que tienen un sustento débil en la evidencia, pero hay otras cosas que sí funcionan y es lo que les quise hacer como énfasis en la presentación y es creo que el objetivo principal del documento. De acuerdo, muy importante lo que dijo Alejandro ahí, que me parece que es de resaltar ese punto y esos pacientes tienen que individualizarse. Cuando nosotros hablamos de disfunción cardíaca relacionada con la terapia del cáncer o en ese paciente de alto riesgo, aún así no haya iniciado la quimioterapia o la terapia para el cáncer, muchas veces vemos de que esos pacientes que ya tienen disfunción ventricular previa o que la han hecho durante el tratamiento del cáncer, realmente parece que el grupo de hemato-oncología pudiera contraindicar esas terapias y realmente no es que está contraindicado en la disfunción ventricular cierto grupo de agentes quimioterapéuticos, sino que hay que individualizar esos pacientes. Lógicamente, hay puntos críticos de la función del ventrículo donde realmente se fue la señal. No, profe, escucha bien. ¿No?
Ah, bueno, se me fue aquí. Bueno, hay puntos críticos donde realmente sí está contraindicada la quimioterapia, pero disfunción ventricular no es igual a rechazar la quimioterapia. Entonces, acordarnos siempre de que estos pacientes prima siempre la terapia del cáncer sobre las otras comorbilidades que tengan. Lo que va a marcar el pronóstico son las dos cosas, tanto el pronóstico oncológico como el pronóstico cardiovascular, y el uno no le quita al otro. O sea, no podemos dejar de tratar a ese paciente para el cáncer por la disfunción ventricular. Lógicamente, como dije, hay puntos críticos donde sí está contraindicado y toca conciliar en todo el grupo interdisciplinario el cambio de la quimioterapia a otros agentes que no entorpezcan o no empeoren, digamos, la toxicidad en este grupo. Gracias. Muchas gracias, profe. David. Hola, buenos días para todos. Profe Edison, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias. Lía, no, primero de todo, como siempre, felicitaciones, excelente charla. Creo que nunca sobrará decirlo, a pesar de que ya es típico la buena presentación. Simplemente tenía dos preguntas y dos comentarios. Comentario rápido, primero, que yo creo que lo importante de esto es que nos muestra que definitivamente no nos la sabemos todas y que los grupos multidisciplinarios cada vez ganan mucho más importancia, justamente porque tenemos que reconocer nuestras limitaciones y que el complemento con otras especialidades va a ser siempre fundamental y sobre todo en estos escenarios tan complejos. Y mi segunda comentario antes de hacerte las preguntas tiene que ver con lo último que mencionó Alejo, y es que si bien yo entiendo esa angustia y que quisiéramos tener más cosas para hacer, y justamente en un área tan relevante porque son las dos áreas que más investigan, cardiología y oncología, justamente si hace más falta investigación en esto específicamente de definir desenlaces. Y ante las limitaciones que tenemos de evidencia en enfoques de prevención y tratamiento, yo creo que antes justamente, y eso lo decía Jorge, lo que necesitamos es trabajar en equipo, y ahí sí que se trabaja en grupo y esa conversación con el oncólogo o el hematólogo se vuelve fundamental, y por eso es que hay que tener claro que no es que nosotros vamos a decir si se puede o no se puede dar una terapia, y por eso es que debe ser en grupo que se vea a este paciente, porque va a ser siempre muy difícil que el cardiólogo vea al paciente en un lado, el oncólogo vea al paciente en otro, no se conversen y con eso se tomen decisiones, y yo creo que ahí sí va a ser catastrófico. Las dos preguntas que tenía rápidamente eran, uno, con los biomarcadores, hacer uno, hacer los dos, cuándo hacer el uno, cuándo hacer el otro, si pudiste o si tienes alguna recomendación específica. Y respecto a la prevención, con todo lo que nos mostraste es claro que hay muy poquito realmente de evidencia. Sin embargo, las guías le dieron una recomendación 2A. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto de eso? Muchas gracias. Profe, respecto a los biomarcadores, entonces, pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo debería hacerse medición de ambos, de troponina y de péptidos natriuréticos. El escoger el escenario, o sea, alguno de los otros en los otros escenarios dependerá del riesgo de toxicidad. Entonces, hay terapias que tienen mayor probabilidad de hacer lesión miocárdica, de inducir lesión miocárdica y miocarditis, y entonces las troponinas pudieran tener un mejor rendimiento en este escenario. Hay otras terapias que se asocian más a disfunción ventricular y estrés sobre la pared, y entonces ahí los péptidos tendrían un mejor rendimiento. Sería como eso, o sea, regresarse a ver cuál es la indicación de la quimioterapia y a partir de ahí, según los mecanismos fisiopatológicos que les expliqué, escoger cuál más probablemente se asocia a lesión miocárdica y a ese hacerle seguimiento con troponinas, y cuál más frecuentemente se asocia a disfunción ventricular y a ese hacer seguimiento con péptidos, pero todos de alto riesgo y muy alto riesgo deberían hacerse las mediciones de ambos. La recomendación respecto al nivel de evidencia, profe, no, pues incluso la guía del 2002 lo dice, es un consenso de expertos. Los ensayos clínicos que hay
son con muy poquitos pacientes. La evidencia es más a favor de que en la prevención el bloqueo neuromoral no funciona. Hay algunos estudios clínicos en curso con más pacientes que esperamos nos den más información, pero pues nada, eso es una recomendación de expertos y no, pues digamos que el sulfato de la evidencia, esa recomendación dosada, le falta pues sustrato. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra participación. O damos por finalizada la charla, siendo ya casi las 8:10. Muchas gracias a todos. Perdón que había una pregunta en el chat del doctor Sergio Cruz respecto a qué tan fácil es que tomen el strain, porque muchas veces no lo hacen. En el escenario específico de la cardiooncología, junto con los parámetros de la función ventricular, o sea, específicamente la FEV y el strain longitudinal, está recomendado hacer la medición y el seguimiento, porque el descenso del strain longitudinal se asocia con peores resultados durante el tratamiento oncológico. Entonces, es la recomendación. El que se haga o no se haga, pues ya depende del recurso que se tenga en la institución, si tenemos el software y la capacitación del personal, pero está dentro de las recomendaciones, dentro de los parámetros que debe tener un reporte de cardiografía en un paciente que va a ser sometido a terapia oncológica. Bueno, si no hay más comentarios, muchas gracias a todos por su asistencia, por sus comentarios. Nos seguimos viendo en las actividades del servicio. Que tengan buen día.